Australia, uno de los países más bellos de todo el planeta. Sus playas de arena blanca, ríos serpenteantes, sabanas y bosques tropicales lo convierten en un auténtico paraíso natural. Y sin embargo, hay un pequeñito problema. Todos estos hermosos lugares están habitados por los animales más peligrosos que la naturaleza tiene actualmente en su arsenal. Desde todos los seres venenosos posibles hasta reptiles y peces depredadores gigantes, que podrían arrancarte un miembro o dos con facilidad. Aunque no es exactamente apocalíptico, Australia tiene más muertes relacionadas con animales que incluso los Estados Unidos, a pesar de tener 13 veces menos habitantes y un nivel significativamente más alto de atención de salud. Por lo tanto, si alguna vez te vas de vacaciones a Australia, ten cuidado por dónde pisas o nadas. Pero, si bien hay muchos peligros ahora, te puedes consolar con el hecho de que Australia es mucho más segura hoy que en el pasado. De hecho, sigue nuestra regla de que cuanto más uno retrocede, peor se vuelve todo. Literalmente todo. Por ejemplo, hace solo 50.000 años, los primeros australianos ya se enfrentaban al lagarto terrestre más grande jamás visto, a serpientes gigantes, a marsupiales depredadores y a cocodrilos terrestres que podían galopar a toda velocidad. Pero, a pesar de todo lo que Australia ha arrojado al mundo durante el Cenozoico, nada de ello es comparable a lo que fue durante el Mesozoico, ya que fue entonces cuando Australia se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para animales de pesadilla, y reunió a depredadores terrestres, aviares y acuáticos en un solo lugar, el mar de Eromanga. El continente australiano, a pesar de estar rodeado de agua, es famoso por ser uno de los lugares más áridos del mundo, con solo un 4% de su superficie cubierta por agua. Sin embargo, a finales del Cretácico ocurría lo contrario. En determinados momentos, más del 50% de toda la masa continental estaba sumergida por el Eromanga, un vasto y antiguo mar interior que tuvo un profundo impacto en Australia y su vida salvaje. Los científicos creen que se creó a principios del Cretácico, cuando las temperaturas más cálidas provocaron un aumento del nivel del mar, lo que hizo que el océano inundara Australia desde el norte y llegara hasta Eromanga, en Queensland, que resulta ser la ciudad más alejada de cualquier costa y la inspiración de su nombre. Incluso para ser un mar interior, el Eromanga era extremadamente poco profundo, llegando en algunas zonas a solo unas decenas de metros de profundidad, pero lo que le faltaba en profundidad lo compensaba en anchura, siendo más de 2.000 kilómetros en su parte más ancha. En total era aproximadamente del mismo tamaño que el mar de Japón, pero no se parecía en nada, ya que sus aguas eran inusualmente fangosas, estancadas y, para el Cretácico, frías. Los puntos más al sur posiblemente alcanzaban temperaturas cercanas al punto de congelación durante el invierno, como resultado de que Australia estaba en la latitud más baja en ese momento. Y sin embargo, esta extraña sopa estancada resultó ser el ambiente ideal para el surgimiento explosivo de animales horribles, dado que creó sedimentos orgánicos y ricos en hierro, además de una variedad de hábitats costeros que atrajeron todo tipo de vida, lo que llevó a que sus aguas y zonas circundantes fueran casi el lugar más concurrido de todo el planeta. Así que, durante buena parte del Cretácico, el mar de Eromanga no era un lugar en el que quisieras estar, pero algunos tiempos eran peores que otros, y alcanzó su punto álgido durante la Edad Albiense, que tuvo lugar hace entre 113 y 100 millones de años. Dado que era el Cretácico, se podría pensar que si uno caía en estas aguas turbias, se encontraría con uno o dos mosasaurios titánicos, pero en realidad no había mosasaurios en estas aguas ya que no habían evolucionado. En cambio, este mar interior tenía una clase de monstruo muy diferente que te haría desear estar lidiando con los mosasaurios, después de todo, los pliosaurios. Aunque se les conoce principalmente como los reyes del Jurásico, a principios del Cretácico aún quedaban algunos en el mar, y el Eromanga en particular era un centro de actividad, con múltiples especies presentes. Su sola apariencia revelaba que superaban con creces a los mosasaurios. Lucían cráneos gigantescos con dientes afilados como cuchillas y cuerpos robustos pero aerodinámicos, equipados con 4 grandes aletas que les ayudaban a maniobrar en los mares poco profundos con una gracia y velocidad asombrosas. Entre el grupo que habitó estas aguas prehistóricas, el más abundante y también el más grande por lejos fue Kronosaurus, uno de los mayores pliosaurios que han existido y el mayor depredador del Eromanga.
Los adultos alcanzaban los 11 metros de longitud y pesaban más de 15 toneladas, gracias a su robusta constitución que los hacía más pesados que los posteriores mosasaurios gigantes. Incluso se conocen 2 ejemplares titánicos que sugieren un tamaño teórico de hasta 13 metros, similar a la longitud de ciertas ballenas grises. Naturalmente, todo en el cuerpo de este depredador se correspondía con su estatura. Sus aletas eran más largas que la estatura media de un jugador de la NBA, y su cráneo alcanzaba tamaños superiores a los de cualquier dinosaurio, excepto los ceratópsidos, con un ejemplar cuya cabeza era un tercio más larga que el cráneo de cualquier T-Rex conocido. Cada uno de estos enormes cráneos estaba provisto de 6 pares de dientes cónicos puntiagudos, que podían ser recurvados y revestidos de surcos que permitían realizar profundas perforaciones al morder a la presa. Puesto que cada diente tenía una base muy ancha, los paleontólogos suponen que estaba especializado en la caza de grandes animales, incluso más que otros pliosaurios, ya que sus dientes eran únicos en su familia. Más aún, su fuerza de mordida también era excepcionalmente poderosa. Una prueba determinó que un Kronosaurus adulto probablemente podía generar más de 27.000 newtons de fuerza por mordida, 18 veces el poder de un tigre y más que suficiente para aplastar o perforar carne, músculos y huesos duros. Para consternación de todos los que vivían en este mar o se atrevían a aventurarse en él, Kronosaurus habría tenido un gran apetito. Los estudios sobre el crecimiento de sus huesos revelaron un nivel extremo de metabolismo, comparable con el de las aves. Por lo tanto, es técnicamente posible que un Kronosaurus grande necesitaba devorar diariamente toneladas de comida para mantenerse. Su activo metabolismo le permitió habitar las partes más frías del sur del mar Eromanga. Por eso, si al entrar al agua a darte un baño sentías un poco de frío, sabrías que era hora de marcharse. Su voraz apetito lo comprueba una amplia gama de otros animales que fueron encontrados con marcas de mordeduras en sus esqueletos o localizadas dentro del estómago de un Kronosaurus. Hasta la fecha, incluyen tortugas gigantes, plesiosaurios, peces, calamares, grandes reptiles marinos que eran 60% de su propio tamaño e incluso dinosaurios. En pocas palabras, a Kronosaurus no le importaba lo que eras, solo le importaba si eras carne. Ten cuidado, Arvis. Su imperiosa necesidad de carne acabó creándole muchos más problemas de los que resolvió, ya que los investigadores observaron que tenía una tasa de mortalidad juvenil muy alta y que la mayoría de los especímenes eran inmaduros y mostraban signos de canibalismo, por lo que el principal obstáculo de Kronosaurus podría haber sido él mismo. El ejemplo más destacado es el fósil de un adolescente de 6 metros, que fue encontrado con la cabeza comida, y lo digo literalmente porque el resto del cuerpo no estaba por ninguna parte. Este tipo de comportamiento ha llevado a algunos a pensar en Kronosaurus como un animal de comportamiento similar al cocodrilo, que ataca prácticamente todo lo que encuentra. Así que imagínatelos como modernos cocodrilos de agua salada, pero mucho más grandes. Sorprendentemente, a pesar de sus muchos rasgos intimidatorios como su tamaño, había depredadores dispuestos a desafiar su reinado. Incluso se sabe que le han dado un mordisco de vez en cuando, ¡qué descarados! Así que, ¿qué carnívoro estaría tan loco como para intentar esto? Pues basta con echar un vistazo a nuestras aguas, porque la respuesta son los tiburones. Al igual que algunas zonas actuales, el mar de Eromanga estaba plagado de tiburones, una tendencia poco común para la época, ya que aún no habían restablecido del todo su dominio. Sin embargo, en las frías y cerradas aguas de este mar interior sí lo hicieron, y se sabe que estaban presentes en prácticamente todos sus rincones. Entre los distintos tipos, los más exitosos y dominantes eran los lamniformes, a los que, como ya sabes, les va muy bien hoy. Se caracterizan por poseer 2 aletas dorsales, una aleta anal, 5 hendiduras branquiales y una boca que se extiende por detrás del ojo. No es raro que estos tiburones sean bastante agresivos. De ahí su nombre científico, que significa pez de presa, y su agresividad queda demostrada por un ejemplar de Kronosaurus que presentaba marcas de mordedura de tiburón en la mandíbula. Estas mordeduras en particular no eran mortales, y la víctima era de menor tamaño, lo que significa que los tiburones podrían haber atacado al rey en su juventud. Y efectivamente, hay varios ejemplares jóvenes de Kronosaurus con mordeduras de tiburón. No fue solo el rey el que mordisquearon. También se hallaron grandes peces parcialmente devorados por los tiburones prehistóricos. Entre los responsables del derramamiento de sangre, el más culpable fue un tipo de tiburón parecido a Cretoxierrhina,
Pésimas noticias, ya que si conoces algo sobre el contemporáneo mar interior occidental, comprenderás que Cretoxierrina era totalmente monstruoso, de tamaño enorme y capaz de atacar a más de 70 km por hora usando sus gigantes dientes, afilados como navajas, para causar hemorragias catastróficas. Estos dientes eran tan dentados y filosos que lo llevaron a ser apodado el tiburón Ginsu, por los famosos cuchillos Ginsu. Y aunque la versión australiana podría no ser la misma especie de Cretoxierrina de los Estados Unidos, podría ser una especie hermana o un miembro de la familia estrechamente relacionado. Al más puro estilo australiano, era aún más mortífero, teniendo dientes similares aunque más largos y siendo más grande, con especímenes maduros rondando los 9 metros y pesando más de 6 toneladas. Lo que significa que fue uno de los tiburones más grandes que jamás haya vivido, haciendo que los actuales tiburones blancos de Australia parezcan juguetes. El éxito anormal de los tiburones en este mar podría deberse a sus potentes sentidos, que les ayudaban a navegar por las aguas turbias y obtener una ventaja frente a la competencia. O podría haber sido algo relacionado con el mar de Eromanga, ya que parece haber un patrón de animales a los que les iba bien allí, pero que en general no dominaban en otros lados. Otro ejemplo de esto era un grupo de animales que en realidad estaban en medio de su declive, los ictiosaurios. Los ictiosaurios, que dominaron el Triásico y gran parte del Jurásico, ya habían iniciado una tendencia descendente que no se detendría, por cortesía de los trastornos climáticos. Sin embargo, en el mar de Eromanga, algunos de ellos estaban dando su última resistencia, prosperando a pesar de todo y alcanzando tamaños que no se habían visto desde el Jurásico. Aunque no eran los depredadores más importantes del mar, los ictiosaurios de Eromanga aún tenían una dieta impresionante, que incluía una gran variedad de peces, algunos reptiles marinos y muchos calamares. E incluso se descubrió un espécimen con el vientre lleno hasta los topes de belemnites que había tragado. Aunque eran reptiles, se parecían a los delfines por su agilidad y velocidad, y su relación longitud-profundidad oscilaba entre 3 y 5, la cantidad perfecta para reducir la resistencia y el arrastre del agua. También poseían una piel suave, un cuerpo compacto y grandes aletas en la cola, lo que les convertía en los nadadores más rápidos de Australia, y en torno a un 20% más rápidos que cualquier otro reptil marino de su entorno. Si te hubieras dado un chapuzón en aquella época, esperarías ver varias clases de ictiosaurios surcando el agua, pero había un género en particular que estaba en la cima, Platypterygius. Este género era, por goleada, el ictiosaurio más común, y se hizo grande especializándose en el buceo profundo, donde utilizaba sus grandes ojos y su hocico curvado y dientudo para capturar presas con facilidad. Para su nivel de velocidad, esta criatura era impresionantemente grande. Medía más de 7 metros, lo que le proporcionaba cierto grado de capacidad defensiva y ofensiva contra animales más pequeños y medianos. Aunque sus dientes estaban diseñados principalmente para presas más blandas, su tamaño le permitía algunos bocados más grandes, como protostégidos y dinosaurios, concretamente aves, como se encontró un Nanantius en su estómago. Pero, a pesar de su tamaño, no estaba exento de riesgos, ya que atrajo la atención no deseada de verdaderos asesinos de gigantes, como Kronosaurus. Se sabe de ejemplares matados y parcialmente comidos por ellos. También hay pruebas de que los ictiosaurios preferían quedarse en las costas meridionales, como los pliosaurios, que permanecieron ahí hasta el final, siendo de los últimos ictiosaurios en desaparecer. Como puedes ver, el mar de Eromanga alcanzó una gran reputación gracias a sus gigantescas criaturas. Sin embargo, al igual que Australia hoy en día, las aguas prehistóricas no solo produjeron monstruos descomunales, sino que también perfeccionaron aquellos que eran francamente difíciles de mirar. Si bien, aparte de los tiburones, los peces en su mayoría eran bastante normales, con muchos tipos de alecomorfos, elopiformes, albuliformes y aspidorrínquidos, algunas especies se salieron de lo común en términos de apariencia. Para empezar, estaba el cuyo, parecido a Siphactinus, que llegaba a medir más de 2,5 metros de largo y tenía una boca enorme y fea que le permitía engullir presas casi del mismo tamaño. Le gustaba quedarse en la superficie y estaba distribuido uniformemente por todo el mar, incluso en estrechos y posiblemente en estuarios. Aunque tenía una cara poco amigable, no era tan inquietante como algo con lo que estamos muy familiarizados hoy en día, el pez espada. Sí, sus largos rostros los hacen un poco extraños y a veces peligrosos, pero el pez espada del que estoy hablando era temible por una razón completamente diferente: sus dientes. Esto es un poco extraño, teniendo en cuenta que los peces espada modernos no tienen dientes, pero en la Australia cretácica eran abominaciones dentadas.
Sin embargo, debo aclarar que estos peces espada no son parientes del pez espada moderno, solo semejantes a él, pertenecientes al ya extinto orden de los paquicormiformes. El de Australia era Protospirena, que poseía unos dientes con un diseño como cuchillas planas y eran perfectos para cortar, al tiempo que eran igual de largos que los observados en terópodos gigantes muchas veces más grandes que él, por lo que al principio los paleontólogos pensaron que se trataba de un dinosaurio. Otra cosa extraña de este pez era que su pico era de longitud reducida. Esto podría ser visto como algo bueno por algunos, ya que limitaba su rango de ataque, pero las apariencias engañan, porque desempeñó un papel en el horrible método de asesinato de esta criatura. A través de la evolución convergente, Protospirena alcanzó una estructura similar a la del pez espada viviente. Era muy aerodinámico y tenía enormes aletas que generaban velocidades de más de 88 km por hora. Utilizaba su rapidez para embestir con violencia a su presa, concentrando la fuerza en sus dientes y en su corta lanza facial, lo que provocaba que la víctima quedara cortada por la mitad. Y aunque no alcanzaba el tamaño de los tiburones, pliosaurios e ictiosaurios, este pez no era moco de pavo, ya que los adultos rozaban los 3 metros de longitud. Irónicamente, aunque más inofensivos que Protospirena, tampoco hay que olvidarse de los plesiosaurios, que tenían un aspecto aún más aterrador. Aquí, en el mar de Eromanga, eran el grupo marino más diverso, variando enormemente en distribución y tamaño, con algunos de más de 2 toneladas y 7 metros de largo, y otros solo un poco más largos que un humano. Aunque no eran cazadores monstruosos como los pliosaurios o los tiburones, los plesiosaurios tenían una gran ventaja, que era su capacidad para adaptarse a la diferente salinidad del agua. Los pliosaurios, tiburones, ictiosaurios y peces se encontraban normalmente o en aguas saladas o en aguas salobres, que tienen menos contenido de sal. Pero los plesiosaurios vivían en ambas y en agua dulce, ya que eran capaces de remontar los ríos que desembocaban en el mar interior y lo alimentaban. Esto les daba la opción de poblar multitud de entornos, y significaba que hasta el más estrecho de los cursos de agua podía albergar a un animal de varias toneladas. No, gracias. Además de su capacidad de adaptación, los plesiosaurios contaban con aletas fuertes, vista aguda, cuerpos resistentes al arrastre y, por supuesto, sus emblemáticos cuellos largos, que les permitían pinchar sigilosamente los bancos de peces sin espantarlos. Además, sus bocas estaban llenas de docenas de pequeños dientes puntiagudos, perfectos para atrapar y matar peces y cefalópodos. Pero su diseño, por muy eficiente que fuera, no impedía que se convirtiera en alimento para muchos de los principales depredadores. Y dado que muchos de los animales del Eromanga eran carnívoros, realmente parece que nadie estaba completamente a salvo en estas aguas. Y sin embargo, el mar de Eromanga aún se las arreglaba para hacerle lugar a animales impresionantes que eran relativamente inofensivos, incluyendo tortugas gigantes, cefalópodos del tamaño de un hombre, una plétora de peces, medusas, quimeras, bivalvos, caracoles y rayas. Todo ello hacía de Eromanga una de las masas de agua más animadas, y, dado que la mayoría de los residentes eran depredadores, cabría pensar que los animales terrestres captarían el mensaje de mantenerse lejos, pero en realidad se sentían atraídos por ella, como las polillas a la luz. Las costas de Eromanga y sus entornos circundantes eran tan pródigos como el agua. No se sabe con certeza por qué abundaban tanto los animales, pero una de las posibles razones es que el mar proporcionaba alimento directo a ciertas criaturas, al tiempo que creaba una miríada de biomas diferentes ricos en recursos, como bosques costeros, humedales, manglares, llanuras y marismas. Algunos de los habitantes que vivían en estos entornos aportaban al mundo su propia dosis de terror, de modo que si te caías al mar y de algún modo conseguías salir sano y salvo, igual estabas jodido. Incluso si llegabas a tierra y no veías nada a tu alrededor, podía haber peligro desde arriba, ya que estas zonas albergaban gigantes voladores. Los pterosaurios prosperaron aquí gracias a los peces que les proporcionaban las aguas, y dieron paso a unos titanes, incluidos los pterosaurios noasdárquidos más grandes de la historia, los ananguéridos. Se sabe que en la cuenca del Eromanga vivieron más de 4 tipos que estaban en vías de extinción, ya que se encontraban entre los últimos de su especie en poseer dientes, que utilizaban principalmente para cazar peces. Eran tan abundantes que probablemente no podrías pasar un día sin ver a uno de estos tipos sobrevolando las aguas y la costa, y eran muy fáciles de ver, teniendo en cuenta que el más grande, Tapunaka, tenía una envergadura de más de 7 metros de largo, el doble que el ave voladora más grande de hoy.
Probablemente llegó a ser más grande, alcanzando los 9 metros de largo. Con este tamaño no te consolarías con su dieta piscívora, dado que incluso un juguetón mordisco con sus dientes en forma de aguja no te habría sentado nada bien. En las costas, a los pterosaurios se les unió otro grupo de animales que ha permanecido en Australia hasta el día de hoy: los cocodrilos, o más bien los crocodilios, de los que se conocen dos géneros, Confractosuchus e Isisfordia. Hasta ahora, ninguno de los dos se había encontrado en zonas de agua salada, sino más bien en los ríos que alimentaban el mar, pero los paleontólogos creen que al igual que los cocodrilos de agua salada de la actualidad, estos dos podían aventurarse entre agua dulce, salobre y salada, utilizando tácticas de emboscada para atrapar animales que se acercaban demasiado a la orilla, o a los animales marinos dentro del agua misma, algo más común en el caso de Isisfordia, que lucía un hocico más estrecho, mientras que Confractosuchus tenía mandíbulas más anchas, similares a la de los cocodrilos modernos. Afortunadamente, el único resquicio de esperanza es que ambos no eran tan grandes como el contemporáneo Deinosuchus, ya que Isisfordia solo medía 1 metro y Confractosuchus era un poco más grande, con unos 2,5 metros, más o menos del mismo tamaño que el dragón de Komodo. Pero compensaban lo que les faltaba en tamaño con sus dietas contundentes, porque estos tipos, en particular Confractosuchus, tenían morfologías craneales que indicaban una dieta general de animales más grandes que ellos mismos, que al parecer incluía dinosaurios, como un espécimen fue encontrado con un ornitópodo dentro de su abdomen y otro fue desenterrado justo al lado de un saurópodo, del que probablemente se alimentaba. Dicho todo esto, aunque los crocodilios y los pterosaurios estaban sin duda muy arraigados en la zona, aún eran los dinosaurios los que reinaban en tierra firme, y eran sorprendentemente numerosos cerca del mar de Eromanga, beneficiándose indirectamente de los ricos recursos que proporcionaba. Además, el mar probablemente creó varias islas y bloqueó ciertas secciones de tierra, obligando a muchos a cruzar o utilizar las playas como senderos. Los especímenes localizados muestran que prácticamente todos los tipos de dinosaurios vivieron cerca de Eromanga, siendo los saurópodos en particular muy extendidos. Y estos saurópodos no eran unos cuellilargos cualquiera, sino miembros de la infame familia de los titanosaurios, que al día de hoy ostentan el título de los animales más grandes que jamás hayan caminado por la Tierra. Hasta ahora, se sabe que al menos 5 géneros han habitado la tierra que rodea el Eromanga: Australotitan, Diamantinosaurus, Savanosaurus, Austrosaurus y Wintotitan. Cada uno de ellos pesaba más de 10 toneladas, y el más grande, Australotitan, podría haber pesado más de 70, mientras que alcanzaba los 30 metros de largo. Esto lo convierte en el animal australiano más grande de la historia, con unas 7 veces el tamaño de un elefante grande. Estas moles probablemente se alimentaban de los árboles y el follaje que formaban los bosques costeros, y basándonos en las localizaciones de los fósiles, normalmente se ubicaban cerca de los ríos y las playas. También hay pruebas de que era bastante normal que un saurópodo muriera lo bastante cerca del mar como para que las olas acabaran por arrastrarlo. Los paleontólogos creen que podrían haber desempeñado un papel importante en las comunidades submarinas, actuando como caídas de ballenas. Las huellas sugieren además que los grupos solían caminar a lo largo de la costa, lo que les acercaba con frecuencia a la vida acuática, y lo cierto es que incluso se han encontrado cronosaurus, tiburones y plesiosaurios relativamente cerca de esqueletos de saurópodos. Parece que la preferencia de estos gigantes por el agua se extendía también a otros dinosaurios herbívoros, como Cumbarrasaurus, Mutaburrasaurus, los iguanodóntidos, varios ornitópodos no identificados y los anquilosaurios. Seguro que estos dinosaurios no son los más temibles o peligrosos, pero aún así probablemente no eran animales a los que quisieras provocar, y no estaban solos, ya que también había terópodos carnívoros que merodeaban por las costas, y lamentablemente eran de la peor especie posible, los megaraptores. Si has visto mi reciente video, ya sabes por qué digo la peor clase, y si no lo has hecho, deberías, pero aquí tienes un pequeño repaso. Los megaraptores eran un clado de dinosaurios carnívoros que tenían garras gigantes en forma de hoz, no en sus pies sino en sus manos, que en combinación con sus poderosos brazos les permitían convertirse básicamente en Freddy Krueger, acuchillando y empalando a sus presas, que luego comían literalmente como brochetas mientras estaban vivas. Y no hay que olvidar que tenían huesos extremadamente huecos, que los hacían mucho más ligeros de lo que deberían ser, lo que les convertía en los guepardos de su época, pero mucho más horripilantes.
Y por supuesto, al más puro estilo australiano. No podía haber un solo megaraptor. No señor, tenía que haber varios, con uno identificado y nombrado, mientras que los demás permanecen sin describir. El género clasificado, Australovenator, que significa cazador del sur, es casualmente el mayor terópodo australiano conocido hasta ahora, con un peso de unos 310 kilogramos y una longitud de 6 metros. Si este depredador te viera a corta distancia, probablemente no tendrías ninguna esperanza de huir de él. Y no solo tendrías que preocuparte por ser ensartado, ya que también poseía dientes cerrados y recurvados que le permitían engullir fácilmente a los animales y cortar la carne como si fuera mantequilla. Sinceramente, tiene sentido que en la Australia prehistórica hubiera un grupo de depredadores terrestres casi tan espeluznantes como los que gobernaban el mar. Aunque no se han descubierto en la cuenca del mar de Eromanga, existe la posibilidad de que muchos otros tipos de terópodos hubieran convertido la tierra circundante en una trampa mortal, pues se han hallado noasáuridos y tiranosauroides no muy lejos del mar. Finalmente, además de los interminables carnívoros, también existía el peligro de la propia madre naturaleza. Durante gran parte del Cretácico temprano, Australia habría sufrido inundaciones desenfrenadas a medida que el mar se expandía, dejando a los animales náufragos en algunos casos, provocando ahogamientos masivos. Incluso hay un descubrimiento que apunta a un grupo de dinosaurios que acabaron pisoteándose unos a otros en un intento de huir de una inundación. Las erupciones volcánicas y los consiguientes tsunamis también fueron frecuentes, debido a que en los últimos tiempos la actividad volcánica en la región comenzó a aumentar. En tierra, esto se tradujo en nubes de ceniza, flujos de lava y otras cosas desagradables. Pero fue en el mar donde los animales realmente sufrieron, ya que el vulcanismo hizo que los bordes del continente se levantaran, lo que empezó a secar lentamente el mar interior, condenando a muchos. En última instancia, se cree que esto fue la perdición del mar de Eromanga, que se fue reduciendo un poco más cada día, hasta que finalmente fue completamente reemplazado por vastas llanuras aluviales. Los investigadores estiman que desapareció cuando terminó la edad albiense, marcando la llamada extinción de uno de los lugares más aterradores que jamás hayan existido.